7 de agosto de 1819. El puente de Boyacá, Colombia. Dos ejércitos se enfrentan en lo que parece ser solo otro choque más en las interminables guerras de independencia sudamericanas. Pero lo que está a punto de ocurrir aquí, en este puente de piedra sobre el río Teatinos, no es solo una batalla. Es el punto de inflexión que decidirá el destino de un continente entero. Por un lado, las tropas realistas españolas, veteranos de las guerras napoleónicas, disciplinados, bien equipados, confiados en su superioridad imperial. Por el otro, el ejército libertador de Simón Bolívar, una amalgama desesperada de llaneros, indígenas, esclavos liberados y criollos idealistas, descalzos muchos, hambrientos todos, pero poseídos por una idea radical: la libertad. Hoy, en este lugar, esa idea se enfrentará a la bayoneta, y el resultado cambiará para siempre el mapa del mundo. Bolívar no llegó a Boyacá por accidente. Llegó allí después de una de las campañas militares más audaces de la historia, la Travesía de los Andes. Mientras los españoles esperaban que pasara el invierno, él condujo a su ejército a través de pasos montañosos a 4.000 metros de altura, donde hombres y caballos morían congelados. Pero esa locura tenía un propósito estratégico brillante: aparecer donde no lo esperaban, cuando no lo esperaban. Ahora, en Boyacá, ejecuta su plan maestro. Divide sus fuerzas en 3 columnas. Santander ataca por enfrente, Anzoátegui flanquea por la derecha y la caballería de Rondón espera el momento exacto para la carga decisiva. Mientras, el general español Barreiro comete el error fatal de subestimar al ejército de fantasmas, como llama despectivamente a los patriotas. Divide sus propias fuerzas, enviando parte de su infantería a buscar suministros justo cuando Bolívar concentra las suyas. Es un juego de ajedrez donde un jugador ve 3 movimientos adelante y el otro ni siquiera ve el tablero completo. La batalla aún no ha comenzado, pero ya está ganada en la mente de los comandantes. Las primeras descargas de mosquetes retumban en el valle como truenos artificiales. La infantería patriota de Santander avanza bajo fuego español, disciplinada contra todo pronóstico. Son campesinos convertidos en soldados en semanas, pero luchan con la ferocidad de quienes saben que no hay retorno. Los realistas, profesionales formados en las guerras europeas, responden con descargas sincronizadas que diezman las primeras líneas patriotas. Pero algo extraordinario ocurre. En lugar de romperse, la línea patriota se reforma. Hombres caen, otros toman su lugar. No hay retirada porque no hay a dónde retirarse. Detrás de ellos solo está el río y la esclavitud. Mientras por el flanco derecho, la división de Anzoátegui ejecuta la maniobra clave. Avanza por terreno que los españoles consideraban impasable, apareciendo donde no deberían estar. El plan de Bolívar comienza a materializarse: atraer el grueso de las fuerzas realistas hacia el frente, mientras la verdadera amenaza se cierne por los costados. Barreiro, confiado, ordena a su caballería cargar, creyendo que un golpe decisivo romperá la resistencia patriota. Es exactamente lo que Bolívar esperaba. La batalla alcanza su punto crítico cuando la caballería española, embistiendo con la fuerza de un tsunami de acero, se estrella contra una línea patriota que milagrosamente mantiene formación. Los lanceros patriotas, muchos de ellos llaneros acostumbrados a cazar toros salvajes en los llanos, clavan sus armas en el suelo y forman una muralla de puntas que detiene la carga en seco. Caballos caen, jinetes son desmontados. El ímpetu realista se disipa justo cuando la división de Anzoátegui emerge completa del flanco. Es el momento que Rondón y su caballería han estado esperando. Con un grito que atraviesa el estruendo de la batalla, la reserva patriota carga. No son caballeros con armaduras brillantes, son hombres en ponchos rotos montando bestias semisalvajes, pero cargan con una furia que nada tiene que ver con la disciplina militar y todo con la pasión de la libertad. Golpean el flanco español justo cuando Anzoátegui golpea por el otro. El ejército realista, profesional y disciplinado, se encuentra de repente atrapado en un martillo y un yunque del que no hay escape. La coordinación es perfecta. 3 fuerzas patriotas moviéndose como las piezas de un reloj suizo, mientras los españoles, divididos y desorientados,
luchan en 3 frentes simultáneos. Barreiro intenta organizar sus líneas, pero es demasiado tarde. El puente de Boyacá, que minutos antes era solo un punto en el mapa, se convierte en la trampa mortal del Imperio Español en América. El puente de Boyacá se convierte en el escenario del acto final de esta tragedia militar. Los españoles, presionados por 3 lados, intentan retroceder hacia el único punto de escape, el puente mismo. Pero Bolívar ha previsto incluso esto. Un contingente patriota, moviéndose como sombras a través de la retaguardia, ha cortado ya la retirada. Cuando los primeros realistas alcanzan el puente, descubren que no conduce a la salvación, sino a otra trampa. Desde las alturas, tiradores patriotas disparan sobre la masa compacta de soldados que intentan cruzar. Desde el río, guerreros indígenas emergen como fantasmas para atacar los flancos. El puente, que debería ser vía de escape, se transforma en un cuello de botella mortal. La disciplina española, su mayor fortaleza, se convierte ahora en su perdición. Formaciones apretadas son blancos perfectos para cada disparo patriota. Los oficiales realistas intentan organizar una defensa en el propio puente, pero es inútil. Cada minuto que pasa, el cerco se estrecha. Los patriotas, sintiendo la victoria cercana, redoblan sus ataques con una ferocidad que sorprende incluso a sus comandantes. No es solo una batalla que están ganando, es una nación que están pariendo en el fragor del combate. Y en el centro de este huracán de acero y pólvora, Simón Bolívar observa desde una colina, su rostro impasible como el de un ajedrecista que ve caer al rey contrario. Sabe que cuando el último soldado español cruce ese puente derrotado, no será solo un ejército el que caiga, sino 3 siglos de dominio colonial. Cuando el general Barreiro comprende que toda resistencia es inútil, ordena a sus tropas rendirse. No es una rendición negociada, ni una retirada honorable. Es la capitulación completa e incondicional de lo que era considerado el mejor ejército español en América. 1.600 soldados realistas caen prisioneros, incluidos 37 oficiales. Las pérdidas patriotas, aunque significativas, palidecen ante el logro estratégico. En solo 4 horas de combate, Bolívar ha destruido el último ejército realista importante en Nueva Granada. Pero el verdadero significado de Boyacá trasciende los números. Al caer la tarde del 7 de agosto de 1819, algo más que un ejército ha sido derrotado. Ha muerto un imperio. La noticia se extiende como reguero de pólvora por todo el continente. En Lima, el virrey español comprende que su situación es ahora desesperada. En Caracas, los realistas comienzan a evacuar. En Madrid, la corte se sume en la consternación. Boyacá no es solo una batalla ganada, es el punto de no retorno de la independencia americana. Bolívar, comprendiendo el momento histórico, escribe esa misma noche: «Hoy ha nacido Colombia». Y tenía razón. De los escombros de esta batalla surgirá la Gran Colombia, una nación que unirá a Venezuela, Nueva Granada y Ecuador. El puente de piedra sobre el río Teatinos se convierte así no en solo un lugar geográfico, sino en el símbolo eterno de que los imperios, por poderosos que parezcan, pueden ser derrotados cuando un pueblo se une detrás de una idea más poderosa que los cañones, la idea de ser libre. Boyacá no es solo un nombre en los libros de historia. Es la prueba viviente de que cuando un pueblo decide ser libre, ningún imperio, por poderoso que sea, puede detenerlo. Es la lección eterna de que la estrategia vence a la fuerza bruta, que la unidad supera a la división y que una idea, cuando se encarna en el corazón de miles, puede cambiar el curso del mundo. Pero esta historia, por épica que sea, es solo una de las miles que Latinoamérica tiene por contar. Historias de heroísmo, de traición, de sacrificio y de libertad que merecen ser recordadas con toda la pasión y el detalle que se merecen. Por eso te pregunto directamente, ¿quieres ser testigo de la próxima gran batalla que definió nuestro continente? ¿Quieres ver cómo los mapuches resistieron durante siglos al Imperio Español?
cómo San Martín cruzó los Andes para liberar Chile, cómo los mexicanos defendieron su patria una y otra vez. Entonces, haz clic en suscribirse y activa la campana ahora mismo, porque en este canal no solo contamos historia, la revivimos. Y en nuestro próximo documental te llevaremos al corazón de la resistencia mapuche, donde un pueblo entero desafió a un imperio durante 300 años. Una historia tan épica como Boyacá, tan heroica como la de Bolívar y tan nuestra como el continente que hoy habitamos. Suscríbete, comenta ¡Viva la libertad! Si crees que estas historias deben ser contadas. Y comparte este video con alguien que ame la verdadera historia de América. Porque quien olvida su pasado, pierde su futuro.